Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento. Hoy, vamos a desmenuzar un tema que ha encendido las redes sociales y tiene a los fanáticos al borde de sus asientos, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Vamos a analizar en profundidad esa chispa, esa mirada, ya saben, la química que aún parece latir entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Para aquellos que son nuevos en este canal, sean bienvenidos. Este es su espacio seguro para todo lo relacionado con las series turcas, las novelas, los famosos, los chismes jugosos y por supuesto el análisis profundo. Aquí nos sumergimos en las historias, desentrañamos las reacciones y debatimos desde diferentes perspectivas, siempre con respeto y con la mente abierta. Así que si son amantes de las historias de amor, las reacciones inesperadas y el mundo del espectáculo, este es el lugar perfecto. Y por supuesto, para no perderse ningún vídeo como este, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No se lo pierdan. Ahora, al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones en la exitosa serie Love is in the Air, sigue siendo un tema candente. Y es que aunque su romance en la vida real llegó a su fin, el cariño y la admiración mutua parecen persistir, creando un aura de misterio y expectativa. Y qué mejor que observar de cerca las reacciones de Kerem para entender un poco más sobre este vínculo. El título lo dice todo, Kerem Bürsin impactado al ver a Hande Erçel. Pero, ¿qué desató esa reacción? ¿Cómo fue exactamente? ¿Y qué implicaciones podría tener? Acompáñenme a desglosar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Primero pongamos el contexto en perspectiva. Kerem Bürsin y Hande Erçel, con su innegable química, protagonizaron una de las series más populares a nivel mundial, Love is in the Air. La conexión entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y encendía la imaginación de los fans que soñaban con un amor fuera de la ficción. Y para sorpresa y alegría de muchos, ese sueño se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, adorados y seguidos por el público y la prensa. Sin embargo, como suele suceder, la historia de amor llegó a su fin. Aunque la ruptura fue en general discreta y respetuosa, el interés del público no disminuyó. Al contrario, la curiosidad por ello se intensificó, impulsada por la esperanza de una reconciliación o al menos, una amistad duradera. Ahora, hablemos de las imágenes que han causado revuelo. Las reacciones de Kerem, captadas en eventos públicos, entrevistas, redes sociales o incluso en situaciones inesperadas, donde Hande es el foco de atención, han generado un sinfín de interpretaciones. Pero, ¿qué tipo de reacción podemos esperar de Kerem? ¿Es simplemente cortesía? ¿Admiración profesional? ¿O hay algo más profundo? La respuesta, amigos míos, no es sencilla. Analicemos varios escenarios posibles. Imaginemos a Kerem en una gala importante, una premiere de una película, una entrega de premios, donde Hande también está presente. Las cámaras, los fotógrafos, inevitablemente buscarán capturar las reacciones de ambos al cruzarse, al coincidir en el mismo espacio. Si Kerem se muestra sorprendido o incluso un poco nervioso, las especulaciones se disparan. Los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios. Si por el contrario muestra indiferencia, habrá quienes lo interpreten como una señal de frialdad o desinterés. En el mundo de los famosos, cada gesto, cada silencio, cada expresión, es analizado y reinterpretado. Otro escenario clave son las redes sociales. Instagram, Twitter y otras plataformas son el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones y los rumores. Si Kerem comenta una foto de Hande, si le da me gusta a una publicación, o si incluso comparte una historia relacionada con ella, la gente y especialmente los fanáticos entran en ebullición. ¿Qué significa un me gusta? ¿Es solo un gesto de cortesía? ¿O hay algo más profundo detrás? Si hay un comentario, la situación se vuelve aún más intensa. Cada palabra, cada emoji, cada reacción es diseccionada y analizada por miles, incluso millones de personas. Pero, ¿qué es lo que podría realmente impactar a Kerem? Las posibilidades son diversas. Podría ser una nueva relación de Hande. O incluso un logro profesional significativo, un nuevo proyecto que la coloque en el centro de la atención mediática. Podría ser un cambio en su imagen, un nuevo look,
una transformación que llame la atención. La clave radica en la expresión de Kerem, en la forma en que reacciona ante esa situación. ¿Hay sorpresa? ¿Admiración genuina? ¿O tal vez un toque de nostalgia? Es importante recordar que a pesar del paso del tiempo y los cambios en sus vidas, la conexión que compartí es innegable. Es crucial recordar que Kerem y Hande son adultos, personas profesionales y maduras. Han compartido una experiencia laboral y personal muy importante. Y con toda probabilidad, se profesan un respeto mutuo. La ruptura de su relación, aunque entristeciera a muchos, no implica necesariamente enemistad. Pueden ser amigos, colegas, o simplemente personas que se respetan y se guardan cariño. Sin embargo, el mundo del espectáculo es implacable. Todo lo que hacen o dicen está bajo la lupa. Y en este caso, la reacción de Kerem ante Hande se convierte en un tema de gran interés y curiosidad. Ahora pasemos a analizar algunas posibles reacciones que podríamos observar. Imaginemos a Kerem en un evento. Hande entra en la sala. ¿Qué podría suceder? La primera opción es que Kerem simplemente sonría y salude a Hande. Podría ser un saludo cordial, un gesto de cortesía. Pero si la sonrisa es genuina, si la mirada se prolonga más de lo habitual, si hay un brillo en sus ojos. Ahí es donde comienza la especulación. Los fanáticos y los medios estarán pendientes de cada detalle, buscando cualquier señal que revele lo que siente Kerem. Otra posibilidad es que Kerem se ponga nervioso, que se toque el pelo, que evite la mirada de Hande. Este tipo de reacción podría interpretarse de diversas maneras. Podría ser simplemente timidez, incomodidad ante la situación. O podría ser una señal de que los sentimientos aún están presentes, que la conexión no se ha disipado. O incluso podría ser una reacción provocada por la presión mediática, la atención constante de los medios y los fanáticos. Una tercera opción, y no menos probable, es que Kerem reaccione de forma neutral, sin mostrar ninguna emoción evidente. Que mantenga una expresión serena, profesional, sin dejar traslucir sus verdaderos sentimientos. En este caso, también habrá interpretaciones diversas. Algunos dirán que es una muestra de madurez y profesionalismo. Otros que es una señal de que ya no siente nada, que la página está definitivamente pasada. Lo cierto es que sin importar la reacción, el público siempre estará atento, buscando señales, rastreando cualquier pista que revele la verdad. La gente adora las historias de amor, los reencuentros, las segundas oportunidades. Y en el caso de Kerem y Hande, la química entre ellos era tan fuerte que es comprensible que muchos deseen verlos juntos nuevamente. La esperanza de un reencuentro romántico, la posibilidad de que su amor renazca, alimenta la imaginación de los fanáticos y los medios. Ahora un punto crucial, es fundamental ser cautelosos con las interpretaciones. No podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Kerem. No somos adivinos. Lo único que podemos hacer es analizar las imágenes y los gestos, y sacar nuestras propias conclusiones. Pero siempre con respeto y sin caer en juicios apresurados, sin sacar conclusiones precipitadas basándonos en suposiciones. Otro elemento que debemos considerar es el entorno en el que se producen estas reacciones. ¿Hay cámaras presentes? ¿Hay fans alrededor? ¿Hay periodistas buscando la nota del momento? La presión mediática es enorme. Los famosos están constantemente bajo la lupa, cada movimiento, cada expresión, es analizado y comentado. Y en algunos casos, pueden sentir la necesidad de protegerse, de no mostrar sus verdaderos sentimientos, de mantener una imagen pública que se ajuste a las expectativas. La presión de los medios, la mirada constante de los fanáticos, puede influir en la forma en que se comportan. Además, es importante recordar que cada persona es diferente. Cada individuo reacciona de manera distinta ante una situación, especialmente ante una situación emocional. Lo que para una persona es una señal de afecto, para otra puede ser simplemente un gesto de amabilidad o cortesía. No podemos generalizar ni sacar conclusiones apresuradas. La complejidad de las emociones humanas, la idiosincrasia de cada persona, hacen que sea imposible predecir o entender completamente las reacciones de alguien. Pero, ¿qué pasa con los rumores y las especulaciones? ¿Son válidos? ¿Debemos prestarles atención? La realidad es que los rumores y las especulaciones son parte del juego, son el combustible que alimenta el interés del público.
En el mundo del espectáculo siempre habrá rumores sobre relaciones, rupturas, reconciliaciones, etc. Algunos rumores son ciertos, otros son falsos y muchos simplemente son producto de la imaginación y el deseo. Lo importante es no tomarlos como verdades absolutas, no dar por sentadas las informaciones sin verificarlas. Hay que ser críticos y analizar la información con cautela, contrastando las fuentes y evaluando la credibilidad. Otro punto vital es la privacidad. Kerem y Hande tienen derecho a su privacidad, a su espacio personal, a vivir sus vidas sin ser constantemente acosados o perseguidos. No es justo que la gente los acose, los persiga, o invada su intimidad, buscando incesantemente información sobre sus vidas personales. Debemos respetar su intimidad y no presionar para obtener información, permitiéndoles vivir sus vidas con normalidad. El respeto por la privacidad es esencial, especialmente para las figuras públicas. Ahora hablemos de la posible reacción de Hande ante la reacción de Kerem. Si Kerem se muestra impactado, sorprendido, o reacciona de alguna manera que llame la atención, ¿cómo responderá Hande? ¿Ignorará la situación? ¿Sonreirá? ¿Guiñará un ojo? La reacción de Hande también será objeto de análisis, de especulaciones, de interpretaciones. La dinámica entre ellos, el equilibrio de sus emociones, será escudriñado con lupa. La respuesta de Hande, su actitud, sus palabras, su lenguaje corporal, también revelarán mucho sobre la situación. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de gran interés público. La gente está fascinada por ellos, por su historia, por su química. Y cualquier interacción, por mínima que sea, genera un gran revuelo, un torbellino de comentarios y especulaciones. La conexión que compartieron, la pasión que derrocharon en la pantalla, la fuerza de sus miradas, han dejado una huella imborrable en el corazón de los fanáticos. Así que, ¿qué podemos concluir? Que Kerem Bürsin, al ver a Hande Erçel, podría estar sintiendo una mezcla de emociones. Podría ser nostalgia, cariño, admiración, o simplemente respeto. O quizás ninguna de ellas. Solo él sabe lo que realmente siente. Lo que sí podemos afirmar es que su reacción, por mínima que sea, no pasará desapercibida. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible reacción de Kerem? ¿Creen que todavía hay sentimientos? ¿O simplemente es una cuestión de respeto y cortesía? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden darle un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo con más análisis, más chismes y más sorpresas. Hasta luego.